Bueno chicos, vamos a revisar un poco la interfaz del programa. Ya, como les dije en el video anterior, vamos a trabajar con Maya 2020, el que descargaron. Algunos tal vez me dijeron en el chat anterior que no habían podido instalar y por requerimiento instalaron el 2017, 2018. Las herramientas que vamos a ocupar inicialmente no requieren de una. En realidad todas las herramientas que vamos a ocupar no requieren de una versión actualizada, solamente van a cambiar algunas ubicaciones. Al yo no saber qué versión tienen, y como les he dicho a veces, yo no utilizo las últimas versiones comúnmente, entonces creo que Maya tuvo un salto del 2014 al 2017, el 2020. Van a tener que tener un poquito de paciencia y encontrar las herramientas ustedes también. Ya se van a dar cuenta que la interfaz es bastante compleja. Tiene muchos elementos, algunos elementos incluso que están ocultos, ¿ya? Pero para empezar vamos a ir ocupando los elementos más comunes, ¿ya? Todos tienen arriba la barra de menú, donde tenemos el menú archivo, el menú edición, el menú crear, ¿ya? El menú seleccionar, el menú modificar, mostrar, la Windows. De aquí en adelante, todas estas opciones van a cambiar dependiendo de lo que tengan en este botón, en esta selección múltiple. Modelado, ¿cierto? Rigging, animación, rigging porque no tiene una traducción literal, por eso se los digo. Efectos, ¿cierto? Renderizado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos van a cambiar acá. Inicialmente solamente vamos a ocupar la opción de modelado, por lo tanto vamos a tener acá la malla, que es Mesh, editar la malla, herramientas de malla, mostrar la malla, curvas que trabajan con algo que ya les voy a mostrar, superficies, deformar, ¿ya? UV, generar, y después vamos a ver las otras. Después tenemos opciones más comunes, ¿ya? Que son, por ejemplo, de guardar, ¿cierto? Deshacer. Aquí vamos a ver lo que nos va a mostrar la pantalla. Acá vamos a ver la jerarquía, ¿ya? O seleccionar los objetos por jerarquía o por tipo, ¿cierto? Aquí vamos a ver qué es lo que estamos seleccionando los objetos. Aquí vamos a ver a qué se van a ajustar las opciones. Si se fijan hay unos botoncitos pequeños ahí que dicen Show Hide. Ese, por ejemplo, oculta todo lo que es la vinculación o el punto de selección. Este va a ocultar estas opciones de objeto. Este va a ocultar eh, los tipos de selección, todos los trabajos con archivos. Generalmente yo trabajo con todo oculto porque ocupa mucho espacio. Después tenemos, por ejemplo, las opciones de seleccionar, simetría, y así van a ir encontrando. Ese es para unirse, se podrían unir si hicieran una cuenta, eh, se podrían unir a la red de Maya. ¿Ya? Acá tenemos las estos botones, mejor dicho, para no explicárselos, no traducirlos, van vinculados con estas ventanas que están acá, paneles que aparecen y desaparecen. Ya, cada uno de estos paneles lo vamos a ir mirando a medida que hagamos algo. ¿Se entiende? Después tenemos las formas de selección. Después tenemos la visualización. Esta es la visualización de perspectiva. Por eso en el apunte les mostré lo que era perspectiva. Porque tienen la opción de superior, frontal y de lado. Recuerden que en el apunte les puse unos dibujos que eran con la vista frontal, la vista lateral y la vista superior y la perspectiva. Por lo tanto, pueden
van a trabajar mucho con eso, van a ver primero por la parte superior, después van a ver por el frente, después van a ver por el lado y eso se ve reflejado en la perspectiva, ¿ya? Por lo tanto aquí pueden ver la ubicación en el plano donde están generando los elementos, en la vista del superior. En la vista frontal pueden ver la distancia que va a tener los elementos con los que estén a los lados y la vista del lado los que estén adelante y atrás. Ahí vamos a ver un poco con un ejercicio. Ya, generalmente se trabaja más cómodo con esto. ¿Cuál es el problema de Maya? Que requiere muchas veces de tener más de una pantalla, porque son muchos los elementos que están visibles. Pero con lo que vamos a empezar no es necesario. Ya, si ustedes seleccionan acá y presionan, por ejemplo, la barra espaciadora, con el cursor sobre alguna de las vistas van a ver principalmente esa vista. Normalmente es perspectiva. Si yo estoy con el cursor sobre perspectiva y presiono la barra espaciadora, se va a ampliar solamente la perspectiva. Si vuelvo a presionar la barra espaciadora, aparecen las cuatro vistas. Si me sitúo con el cursor sobre la vista superior y presiono la barra espaciadora, va a aparecer principal la pantalla superior. Si vuelvo a presionar la barra espaciadora, vuelve. Y así sucesivamente. La vista frontal, ahora tengo el cursor en la vista lateral, se va a ver la vista lateral. Después aquí abajo tenemos la línea de tiempo, que más adelante la vamos a ver cuando animemos, ¿ya? Después tenemos las opciones que van a ir apareciendo a medida que hagamos algo dentro de la vista que estemos trabajando. Si tienen la vista, se van a dar cuenta también que aparece otro menú ahí. Si hago clic teniendo una figura, funciona también con el clic secundario, ¿ya? La vista, si ustedes presionan y hacen clic, no hace nada, solamente pueden seleccionar y con el clic secundario se van a dar cuenta que aparece esto. Y aquí, dependiendo de la figura que tengan, les van a salir más elementos. Aquí. Y con esto se van conectando para ir entrando dentro de esos menús, que lo vamos a ver a continuación. Si ustedes presionan la tecla Alt y el clic izquierdo, pueden mover la vista, ¿cierto? Pueden girar dentro de la vista. Si ustedes presionan la tecla Alt y el botón secundario, se van a acercar y alejar. Si ustedes presionan la tecla Alt y el botón del medio, van a poder mover la vista. Todo con la tecla Alt presionada. Si tienen rueda en el mouse, que es lo más comprobable, pueden hacer lo mismo que con la tecla Alt y el botón secundario. ¿Se fijan? Hacen un zoom. Vamos a, bueno, acá tenemos también las opciones de vista, de sombreado, de iluminaciones, de qué es lo que vamos a mostrar. Todo dentro de la vista que tenemos seleccionada, lo mismo acá. Podemos seleccionar las cámaras, podemos ver las figuras, que lo vamos a ver a continuación, y otros elementos. Muchas cosas hay que irlas haciendo a medida que vamos insertando. Si ustedes hacen clic sobre el cubo, pueden generar un cubo. ¿Se fijan? Ya tienen su primera figura en 3D. Este cubo, por cierto, no tiene medidas exactas, pero ya podemos ver que tenemos nuestra primera figura 3D. ¿Para qué hago esto? Porque vamos a seleccionar, vamos a trabajar con estos elementos ahora, ¿ya? Tenemos por ejemplo la herramienta de selección, con la cual yo puedo seleccionar las figuras dentro del escenario. Tenemos la selección de lazo, que es muy parecida a lo que hacían en Illustrator, en Photoshop. Tenemos la herramienta de selección de pintura, cuando tengamos texturas, cuando tengamos colores. Tenemos la herramienta de mover
Y ahora, chicos, les va a aparecer esto, que es, perdón, que ya había trabajado anteriormente con un ejemplo y tenía seleccionado eso. Después se los voy a explicar eso. La herramienta de mover, fíjense que la que tienen seleccionada, el gizmo generalmente es de esos tres colores. En este momento está seleccionado el eje Y. Fíjense muy bien acá. En el apunte que les envié, les destaqué en una parte de estos colores los ejes. El eje X es el eje de profundidad. Si nos vamos a la vista triple, se van a dar cuenta que si muevo en el eje X, no se va a mover en la vista de lado. Lo estoy moviendo entonces de izquierda a derecha. Si selecciono el eje Z, es que la vista yo la tengo acá. A ver, denme un segundo, déjenme ajustar la vista para que el eje X, perfecto, el eje X quede principal. Entonces, si yo muevo del eje X, se van a dar cuenta que muevo de izquierda a derecha. Si muevo el eje Y, se van a dar cuenta que muevo arriba y abajo. Y si muevo el eje Z, se van a dar cuenta que se mueve hacia adentro, perdón, hacia adelante y hacia atrás. Fíjense acá. La vista frontal, cuando estamos mirando la pieza, la figura desde el frente, la movemos con el eje, perdón, con el eje azul, que es el Z, lo movemos de adelante hacia atrás, por lo tanto en la vista frontal no se ven cambios. Si lo movemos desde el eje X en la vista frontal, todo en la vista frontal, chicos, se van a dar cuenta que se mueve de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Y si lo tomamos desde el eje Y, que es el eje vertical, van a ver que se van a dar cuenta la vista frontal que se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Se fijan? Siempre tomen como referencia, por ubicarse donde están, la vista frontal. Generalmente van a trabajar en la perspectiva, pero al tomar como referencia la vista frontal es como que estuvieran mirando la pieza o la figura, el elemento del frente. Por lo tanto, con la vista frontal, si ustedes mueven desde el eje X, se va a mover de izquierda a derecha. Si mueven del eje Y, se va a mover arriba y abajo. Eso cuando tenemos dos dimensiones, pero ahora estamos trabajando con tres dimensiones. Por lo tanto, tenemos también el eje Z, y el eje Z es el que mueve hacia adelante y hacia atrás. ¿Se fijan? Veamos esto desde un punto de vista de la perspectiva, y la vamos a poner de la manera correcta, que sería esa. Acá tenemos la vista frontal. No, perdón, aquí tenemos la vista frontal. Sí. Así, ahí tenemos la vista frontal. Eje X, izquierda, derecha. Eje Z, adelante, atrás. Eje Y, arriba y abajo. ¿Se fijan? Normalmente ustedes dibujan en dos dimensiones, o todos dibujamos en dos dimensiones, Illustrator, Photoshop, todo en dos dimensiones. Entonces tenemos el eje X, que es el ancho de la imagen, y el eje Y, que es el alto de la imagen. Ahora, en 3D se les agrega el eje Z, que es el fondo, la profundidad de esa figura, porque ya deja de ser una imagen y pasa a ser una figura. Espero que se entienda. Este elemento que nos permite manipular la figura dentro de nuestro área de trabajo se llama gizmo. En el siguiente video vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el gizmo, cómo lo podemos transformar, cómo lo podemos ubicar. Por el momento, siempre que ustedes hagan una figurita,
va a aparecer el gizmo al centro de la figura. Si se fijan, está ahí al centro, ahí al centro, ahí al centro, ahí al centro. Siempre aparece el centro de la figura. En un próximo video vamos a colocar el gizmo para que pueda quedar en alguno de los extremos, para que tengan una referencia. Por el momento vamos a trabajar con el gizmo de esta manera. La siguiente herramienta es para que el gizmo les permita rotar. Entonces podemos rotar la figura en torno al eje Z, en torno al eje X, en torno al eje Y, y si lo tomamos, por ejemplo, si se fijan se va destacando, ahí lo tengo y lo puedo mover libremente la figura. Si tomo esta, voy a rotar en torno a el eje Z, E y, perdón, el eje Z y X, X y Z. ¿Se fijan? Si lo tomo de esa parte, puedo moverlo en torno, puedo moverlo libremente. Por lo tanto, este es el gizmo para rotación. Si el gizmo es muy pequeño, o muy grande, con las teclas más y menos, pueden agrandarlo o achicarlo, con cualquiera de los gizmos. ¿Se fijan? Ahora, el otro gizmo la otra opción de gizmo que tenemos es la opción de tamaño. ¿Qué permite esto? Que podemos cambiar el tamaño de la figura, ¿ya?, de acuerdo a el gizmo. Si lo toman de estos planos, se van a dar cuenta que ensancha la combinación de dos ejes. ¿Se fijan? Lo voy a agrandar un poco el gizmo para que vean eso. Fíjense. Aquí van a agrandar en torno al eje Y. Aquí van a agrandar en torno al eje Z, o sea, van a hacer la figura más profunda. Y acá van a agrandar en torno al eje X, van a hacerla más ancha. Acá la van a agrandar en torno al eje Y, la van a hacer más alta. Y si se fijan, hay unos cuadros que son generalmente el color contrario, el que no está dentro de los dos. Este cuadrito combina lo que es altura y profundidad. ¿Se fijan? Este cuadrito combina lo que es ancho y altura. Y este de acá combina lo que es profundidad y ancho. Ahora, si quieren modificarla en todos los ejes, toman de aquí del centro y ahí se van a dar cuenta que se modifica alto, ancho y profundidad. ¿Se fijan? Entonces, vamos a agregar otros elementos. Vamos a agregar una esfera. Vamos a agregar un cilindro. Y vamos a agregar un cono. Entonces ahora vamos a ver el tema de las vistas. Fíjense. Esta es la vista superior. En esa ubicación están frente a un plano donde están apoyadas las piezas. Esta es la vista frontal, cómo se ven miradas desde el frente. Y esta es la vista lateral, cómo se ven miradas desde un lado. Si se fijan, aparentemente cambia la ubicación de la figura, pero es por donde están ubicadas dentro del espacio en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, la vista frontal me muestra de esa manera, ¿se fijan?
Entonces, acá tenemos la vista frontal, aquí tenemos la vista lateral, ¿cierto? Se ve. Y la vista superior. ¿Se fijan? Entonces, voy a mover eh, la esfera, la voy a mover a la izquierda. Fíjense cómo se mueve en la vista perspectiva. La voy a colocar debajo del cubo. El cilindro lo voy a mover a la derecha. Lo voy a dejar visualmente aquí al lado del cono. La Voy a tomar el cono y lo voy a mover hacia adelante. Y ahí, si se fijan, lo voy a dejar al lado del cilindro. Voy a tomar también la esfera y también la voy a mover hacia adelante. Voy a tomar el cubo y lo voy a mover hacia adelante. ¿Se fijan? Y ahí visualmente, en la vista perspectiva, tengo los elementos más o menos alineados. Tienen aquí opciones para generar más figuras. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se trabaja con las curvas. Después vamos a ver qué pasa con las figuras que son las pitagóricas perfectas, o perdón, las platónicas, los sólidos platónicos. Y aquí, por ejemplo, debería salir una pirámide. Clic derecho, un prisma. ¿Se fijan? Un tubo. Una pelota de fútbol. No, la hice muy pequeña, por lo tanto la puedo agrandar. ¿Dónde queda la pelota de fútbol? Ya, no está. Vamos a hacerla de nuevo la pelota de fútbol. Ahí está la pelota de fútbol. ¿Se fijan? Por el momento van a trabajar con eso, van a practicar con eso. El día de la clase les voy a dejar otro apunte en el cual el día de la clase vamos a conversar de otros elementos y vamos a ver si generan algunos más complejos. Ya, nos vemos. Adiós.